Bien, vamos a ver la diferencia entre unas fórmulas y otras de la economía financiera. En economía financiera tenéis un documento con tres fórmulas, las que se refieren a interés simple y compuesto, las que se refieren a anualidades de capitalización o amortización y las que se refieren a la TAE. La más sencilla es la de la TAE. La TAE se emplea en problemas donde aparece o se hace referencia a la TAE o a la tasa anual equivalente. Por ejemplo, si nosotros tenemos estos problemas, el problema 5, como habla de la TAE, se tendría que hacer utilizando la fórmula en la que aparece la TAE. Vamos a ver ahora cómo distinguir la fórmula que hay que utilizar en los otros problemas. En primer lugar, los de interés. Mirad, en los problemas de interés siempre se deposita una cantidad de dinero una sola vez. Entonces, lo que sucede es que el banco me puede dar intereses, pero yo solamente introduzco dinero en el banco una sola vez. Mientras que cuando los problemas son de anualidades, tanto de capitalización como de amortización, yo periódicamente ingreso una cantidad de dinero, que podemos llamar una cuota, y en ese sentido lo que quiero es bien conseguir con eso, pues al final tener un ahorro, que se llama de capitalización, o pagar un préstamo. Entonces la gran diferencia entre interés y los problemas de anualidades es que en los de intereses solamente hago una aportación en un determinado momento de un dinero. Bien, dentro de los de interés podemos hablar de problemas de interés simple y de interés compuesto. ¿Cuál es la diferencia? En los problemas de interés simple, el banco me va a ir abonando los intereses cada X tiempo, me da igual cada cuánto me lo abone, porque esos intereses no se van a reinvertir en el depósito. Es decir, yo meto un dinero en una cuenta, ese dinero va a estar sujeto a unos intereses y esos intereses, cuando a mí me los abone el banco, me los va a abonar en otro sitio, no en la cuenta donde está el depósito. Por tanto, los intereses no incrementan el capital sujeto posteriormente a interés. Mientras que en el interés compuesto lo que sucede es que cada vez que el banco a mí me paga intereses, con la periodicidad que sea, ese dinero pasa a estar en la misma cuenta que tenía yo el dinero introducido inicialmente. ¿Qué sucede? Que cada vez, como ese dinero se va incrementando por los intereses, no porque yo haga ingresos, pues vamos a aplicar un porcentaje sobre una cantidad que cada vez va a ser mayor porque se va a ir incrementando con los intereses. Pero insisto, yo nada más que introduzco una cantidad de dinero y esa cantidad va a ir aumentando paulatinamente porque los intereses van retroalimentando ese depósito, ¿no? Se van revirtiendo en el mismo depósito. Cuando hacemos problemas de interés simple, nosotros, independientemente de cada cuánto se paguen los intereses, lo que necesitamos saber es el tiempo que está. Tenemos tres fórmulas según el tiempo se exprese en años, en meses o en días. ¿Vale? Aquí tenemos la fórmula cuando se hace en años, sería esta la fórmula, entonces aquí T se pone en años. Si se pone en meses, va partido en lugar de por 100, va partido por 1200 y entonces el tiempo de T tiene que estar en meses. Y si se hace en días, pues se considera que se hace un rateo, como que todos los meses tienen 30 días, y dividimos por 360 aquí, que daría lugar a esta fórmula. En este caso se pone el tiempo en días. Vale. En el interés compuesto, esta es la forma general de la fórmula. Nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula de aquí, que es la principal, siempre y cuando los intereses se abonan año a año. Pero si en lugar de abonarse año a año se pagan los intereses con otros plazos que no son anuales, se utiliza esta fórmula. En esta fórmula T siempre se pone en años, independientemente de cada cuánto tiempo se pagan los intereses. Y P es el número de veces que se pagan intereses en el año. Por ejemplo, si se pagan intereses cada 6 meses o intereses semestrales, se hacen 2 pagos al año. P valdría 2. Fijaos también en estas fórmulas, en todas las fórmulas de interés, cuando aparece C sub 0, C sub 0 hace referencia a la cantidad inicial que yo introduzco en el depósito. Bien, y CF hace referencia a la cantidad final que yo tengo en el depósito. En los problemas de interés simple, lo que se calcula con la fórmula es I, que serían los intereses, es decir, la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Mientras que en la fórmula de interés compuesto no aparece la I de intereses, sino que aparece el capital inicial y el capital final. ¿Vale? Si a partir de eso yo quiero calcular los intereses, pues tendría que hacer
¿vale? Tendría que calcular precisamente pues, que los intereses será la diferencia entre el capital final y el capital inicial. En todas las fórmulas, para que sean más sencillo, muchas veces se introduce en lugar de R, para que me dice el porcentaje de interés anual al que está sujeto ese depósito, pues utiliza la I. La I es el cociente de R entre 100. Y vamos entonces a las anualidades. Las anualidades serían problemas en los que se hacen aportaciones periódicas a la entidad bancaria. En este caso, esas aportaciones, decimos anualidades porque en principio serían anualmente. Podríamos hablar de anualidades, de mensualidades, pero en cualquier caso yo quiero o capitalizar, o sea, conseguir tener unos ahorros invirtiendo periódicamente una cierta cantidad. Esa cantidad que yo invierto sería una cuota y eso es lo que viene dado en la fórmula por el C sub 0. El C sub 0 sería la cuota, serían los ingresos periódicos que yo voy haciendo. A la hora de ver cuál sería la fórmula, cuando yo lo que quiero es conseguir capitalizar, yo quiero conseguir tener al final del tiempo un dinero ahorrado, pues tenemos dos posibilidades. Si nosotros hacemos pagos anuales, la fórmula sería esta. Pero si nosotros lo que hacemos son pagar una cantidad fija, pero no en pagos anuales, sino con otra periodicidad, cada trimestre, cada semestre, cada mes, entonces la fórmula que tendríamos sería esto, donde P sería el número de ingresos que se hacen al año. Y igual que antes, T siempre, en todas estas fórmulas, T están siempre en años. En la única fórmula que T no está en años es cuando es el interés simple. Y por último, la amortización, pues funcionan de forma similar. La fórmula no equivale a la otra porque estamos a la hora de calcular la cuota, pues sería diferente a la hora de calcular los intereses, porque en este caso, en este primer caso, yo cada vez lo que voy haciendo es tener más dinero en el banco, y aquí en este caso lo que pasa es que cada vez el banco me presta menos dinero porque yo voy amortizando el préstamo, voy pagando el préstamo. Amortizar significa pagar, ¿vale? Entonces, cuando yo lo que hago es depositar dinero periódicamente en el banco para pagar una deuda porque me han dejado ¿vale? Me han dejado un dinero, me ha prestado el dinero el banco y yo lo que quiero hacer es ir pagando ese préstamo. Eso se llama amortizar el préstamo. Pues entonces las fórmulas serían estas de aquí. Igual que antes, C sub 0 aquí sería la cuota que yo pago periódicamente, ¿vale? Al final C sub 0, y de esa manera pues voy a ir calculando todo lo demás, ¿vale? Aquí C sub F es el capital que a mí me han prestado. En el otro caso, aquí C sub F sería el capital que yo quiero obtener al final de todo ese periodo donde yo voy teniendo unas aportaciones periódicas, ¿vale? Y aquí insisto, aquí C sub F sería el capital prestado. Bien, las fórmulas también tienen dos variantes, según yo vaya amortizando ese préstamo anualmente o lo vaya amortizando con otra periodicidad, ¿vale? Eso, pues igual que antes, T va a estar siempre en años y P sería el número de veces que yo pago en un año.